de este capítulo de la farmacocinética, que es la distribución de fármacos. Hace también una mención importante que las proteínas de transporte que hoy vamos a conocer y las bombas de flujo son mecanismos, como ya lo menciona su nombre, que van a facilitar salidas e ingresos, es decir, transporte, pero que no solamente va a afectar al proceso de la distribución, ya también se va a comentar la próxima semana que tenemos el tema de excreción, que estas proteínas transportadoras y estas bombas de flujo también van a participar en el proceso de la excreción. ¿Sí? Entonces hay dos momentos claves de la cinética donde hacen un rol importante las proteínas transportadoras y las bombas de flujo. ¿Ya? Vamos a ir partiendo de ello en primer lugar. No solamente están hechas para la fase de la distribución, sino que es la primera fase en la que van a participar, porque ya recuerden que hemos visto la fase de absorción, en ellas no participa, sino empieza su participación a partir de la distribución. Son proteínas, ¿no? En general, de todas las que vamos a conversar el día de hoy son proteínas. Y las proteínas, ¿no? Ustedes saben que las proteínas, para que éstas se expresen, éstas se sinteticen, dependen de genes, ¿ya? Y es por eso que la agrupación para su mejor estudio de estas proteínas transportadoras y bombas de flujo va a ser agrupándolos a través de genes y así las vamos a conocer el día de hoy. Y por eso van a llevar esas siglas que vamos a conocer. Bien, vamos dando un marco teórico general antes de empezar a conocer a estas proteínas transportadoras, a las dos principales familias o llamadas superfamilias, porque actualmente involucran a una gran cantidad de familias dentro de ellas. Estas proteínas transportadoras de las que vamos a comentar el día de hoy, tienen varias funciones, ¿no? Una de ellas es controlar la entrada, ¿no? También, si controlan la entrada, controlan salida. La entrada de quién principalmente controlan fisiológicamente, ¿ya? Porque ya vamos a ver cómo se comportan con el medicamento. Pero fisiológicamente las proteínas transportadoras, su función es controlar la entrada de nutrientes o iones esenciales que aporta la alimentación, por ejemplo, al ser humano, ¿ya? Entonces esa es una de sus funciones de estas proteínas que ya existen y que el medicamento va a tener que verse afectado, ¿no? Va a tener que verse modificado por la respuesta de estas proteínas. Entonces, la mayoría de estas proteínas controla entrada de nutrientes y también controla salida. ¿Por qué? Porque está hecho para que estas proteínas transportadoras permitan la salida de ciertos desechos celulares, tóxicos, y obviamente aquí sí juega un rol importante, también facilita la salida de los fármacos. ¿Ya? También facilita la salida de los fármacos. Entonces, desde el punto de vista, ese es fisiológico, ¿ya? Esa es su función fisiológica para la que existe. Pero desde el punto de vista, diríamos, farmacológico, que es el tema de los medicamentos, vamos a decir que las proteínas de transporte o los transportadores de fármacos se pueden agrupar en dos clases. Son las dos clases más importantes, ¿ya? Que las vemos aquí. Los transportadores de solutos, ¿ya? Transportadores de soluto, que de aquí los vamos a conocer como CLC, y los transportadores de cassette de unión al ATP, conocidos como ABC. Entonces tenemos dos familias, la familia de proteínas transportadoras, o también ahora denominado superfamilia, ¿ya? CLC, LSC, y la familia ABC, ¿ya? Son dos familias, entonces, transportadores de soluto con transportadores de cassette de unión a ATP, ¿ya? O conocidos como los llamados ABC, ¿sí? Y SLC. Entonces, estas dos clasificaciones en superfamilias tienen también una particularidad, ¿ya? De la que en resumen solamente lo menciono ahora. Y que luego lo vamos a conocer ya en base a algunos ejemplos. Por ejemplo, la superfamilia, ¿no? ABC, esta última, ¿no? Esta familia ABC está relacionada, ¿no? Va a estar relacionada principalmente, ya, no es que sea una regla, pero va a estar relacionada principalmente al eflujo de fármacos, ¿ya? Al eflujo de fármacos, ¿ya?
Y esta es la responsable a veces la vamos a mencionar, a veces esta es la responsable de algunos problemas relacionados a la resistencia a los medicamentos por la salida de los mismos, el flujo, salida. Entonces, la superfamilia ABC de proteínas transportadoras tiene mucho que ver con el flujo de fármacos, ¿ya? Con el flujo de fármacos. Y al permitir la salida rápida muchas veces de estos fármacos, genera falla terapéutica, también genera resistencia a los medicamentos y también está asociada a mucho polimorfismo, ya justo uno de los factores también relacionados a falla terapéutica. Condiciona las proteínas transportadoras ABC también la aparición de algunas interacciones farmacológicas, ¿ya? También condiciona esto. Mientras que la familia CSLC está más relacionada a lo que es la captación del fármaco, ¿ya? Entonces, es como si una estuviera para el ingreso y otra para la salida, ¿ya? La captación del fármaco, ¿ya? Para la captación del fármaco a las células, ¿no? Obviamente, captación del fármaco a las células. Por ejemplo, es más común hablar de las SLC, principalmente cuando queremos hablar cómo se capta el fármaco, por ejemplo, en los hepatocitos, o vamos a hablar de algunas proteínas transportadoras de esta superfamilia SLC cuando hablemos de excreción de fármacos. ¿Por qué? Porque también se habla de la captación de fármacos para que puedan pasar a las células del túbulo renal y poder excretarse. ¿Ya? Entonces, más está relacionado con una transferencia, con una captación, con un ingreso del fármaco. ¿Ya? Y no está muy relacionada todavía a los procesos polimórficos si lo comparamos con la familia ABC. Ahora, lugares donde están estas proteínas transportadoras. Bueno, estas proteínas transportadoras tienen varios lugares anatómicos en los que los podemos encontrar. ¿Ya? Por ejemplo, el hígado es uno de los que tiene una gran cantidad de tipos de transportadores. ¿Ya? Por ejemplo, también cumple un rol importante, no solo en el hígado, sino también en la zona biliar o hepatobiliar para el transporte de bilis, los transportadores ABC, ¿ya? Pero también tenemos que cumplen un rol importante para hacer la transferencia con la sangre, los SLC. ¿Ya? Entonces, en varios lugares anatómicos existen estos tipos de transportadores para poder cumplir sus roles funcionales. Pero siempre va a existir tejidos donde vamos a tener la densidad de este tipo de proteínas, ya sean una u otra. Los principales tejidos u órganos donde se habla de transporte por proteínas no solamente va a ser el hígado, sino también el intestino delgado, ¿ya? También el riñón en el tema de excreción. También se habla del cerebro, ¿no? Que también contiene a estos transportadores. E inclusive, miren, también hay capítulos importantes que uno puede repasar, por ejemplo, cómo es la participación de las proteínas transportadoras en la placenta, ¿ya? También en la placenta. Y en varios lugares anatómicos donde estas proteínas transportadoras se expresan para permitir entrada o salida de ya sea nutrientes o salida de algunas sustancias contaminantes o desechos. Pero ahí también excretan a los fármacos, ¿ya? Entonces, hay una característica también importante, es que los transportadores ABC son transportadores usuales de salida, ya les decía, y esa salida lo realizan utilizando energía, es decir, dependen de ATP. Ya eso es importante para la salida, dependen de ATP, para de esa manera permitir una salida activa, ¿no? De los fármacos de la parte intra a la parte extracelular. ¿Ya? Ahora, de todos ellos, el transportador más estudiado, ¿sí? El transportador más estudiado, siempre va a haber uno que es el más conocido de cada una de estas superfamilias, ¿ya? El transportador más conocido de la familia ABC es el famoso transportador glicoproteína P, ¿ya? Glicoproteína P.
Este transportador, glicoproteína P, es el más estudiado de esta familia. Y obviamente también la superfamilia SLC también tiene a un representante, ¿no? Que es el más estudiado. Y son los llamados OATP, ¿no? Que por ahí los hemos visto cuando estamos haciendo nuestra práctica de laboratorio, determinando algunos parámetros de la farmacocinética, hemos visto a esta sigla, ¿no? Entonces, es uno de sus representantes. Ya luego vamos a ver que hay otros más también. Bien, por ejemplo, esta glicoproteína P es una de las más estudiadas justo por los temas que les decía de la superfamilia ABC. Es una de las más estudiadas porque permite la salida de los fármacos y con esto afecta a su mecanismo, afecta a su potencia, afecta a su biodisponibilidad del fármaco mismo. Bien, ahora sí, en esta diapositiva vamos a conocer a la superfamilia ABC. ¿Ya? Le decimos superfamilia, recuerden, porque tiene a otras familias actualmente de transportadores que han sido agrupados. Cuando recién se descubrió a sus representantes, obviamente solo se decía la familia de transportadores. Ahora se habla de superfamilias porque ya han sido agrupados. La superfamilia, por ejemplo, ABC, en promedio, se dice que ya tiene 49 genes estudiados, ¿ya? La superfamilia ABC. 49 genes. Porque recuerden, porque de los genes depende la expresión y la síntesis de las proteínas. Entonces son 49 genes los que están involucrados en la superfamilia ABC. ¿Ya? Entonces, esta familia ABC, como ya les decía, cumple roles importantes mediante transporte activo, ¿ya? Y también no solamente permite salida de fármacos, ¿no? Sino también permite que algunos sustratos, iones, lípidos, proteínas, ¿no? Puedan pasar, ¿no? Mediante gradiente de un área intra a un área extracelular. Son conocidas bueno, dentro de la superfamilia BC van a estar también las famosas bombas de flujo, ¿ya? Porque también se dice que lo que hacen teóricamente es bombear, ¿no? Bombear sus sustratos a través de la membrana. Entre los más conocidos, aquí los vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Dentro de los más conocidos está obviamente la glicoproteína P, y ustedes dirán, ¿dónde está ella? Bueno, la glicoproteína P por nomenclatura, ¿ya? Porque así son las nomenclaturas de las proteínas, ¿no? A cada una no le han puesto un nombre en específico. Están basadas en el gen, en la familia del gen que las produce. Por ejemplo, como esta fue una de las primeras, la ABCB1, ella, la ABCB1, es la que en la actualidad sí la conocemos con un nombre, ¿no? Más completo, como es la glicoproteína P, o también llamada en abreviatura PGP, ¿no? Esta es la glicoproteína P. ¿Ya? Entonces la glicoproteína P es conocida, ¿ya? Como ABCB1 y también por su nomenclatura, pero también es conocida en base al gen que la produce. También es conocida como MDR1, ¿ya? Porque es codificada, ¿no? Por este gen, ¿ya? Por este grupo de genes. Esta es el transportador ABC más conocido, ¿ya? Es el transportador más conocido de esta familia de transportadores. Obviamente que hay ahora MDR2, también hay ABCB2, B3, B4 y demás. ¿Ya? Hay muchas más. Pero como fue la primera familia en ser identificada, a su primera proteína de transporte se le conoció como glicoproteína P, ¿ya? De la que también vamos a conversar. Bien, hay aparte de ello otras familias, ¿no? Agrupadas según los genes. Otra de estas también es, por ejemplo, las familias MRP, ¿no? Las familias MRP, ¿no? Estas familias MRP son familias importantes porque son proteínas que están asociadas a la resistencia a múltiples drogas, ¿sí? Resistencia es
a múltiples drogas. Estas proteínas se están estudiando mucho, las MRP1, porque están muy relacionadas a la resistencia a los medicamentos. Y estas están codificadas como ABCC1, ¿ya? Ya no son B1, sino C1 y demás. Los principales medicamentos o sustancias que se transportan por estas MRP son los aniones orgánicos, por ejemplo, ¿ya? Son los aniones orgánicos. Y también una de las siguientes más importantes que se viene estudiando es esta, ¿ya? Que lo vamos a mencionar seguramente el día que hablemos de los medicamentos antineoplásicos. ¿Por qué? Porque estas lo hablamos mucho en el tema de resistencia, ¿ya? Cuando hablemos de resistencia, o usted en otro curso hablen de la resistencia a los medicamentos de tipo genético, se hablará de la expresión de las MRP y de sus polimorfismos de la MRP. Pero cuando hablemos de falla terapéutica, por ejemplo, en temas de cáncer, y hablemos también de resistencia, pero en cáncer, esta proteína de resistencia, o también llamada BSRP, es una proteína que se encontró en el cáncer de pulmón, ¿ya? Estas proteínas de resistencia al cáncer de pulmón se expresa en muchos tejidos. Si bien es cierto, lo encontraron en el pulmón, pero actualmente las BCRP se han encontrado en hígado, intestino, glándula mamaria, ovario, testículo, etc. ¿Y a qué está asociada las famosas BCRP? ¿Ya? Eso es importante para que más o menos tengamos una idea de la utilidad, ¿no? Esta BCRP es una proteína que se expresa en múltiples tumores, en muchas células tumorales, y está asociada a la pobre respuesta que vamos a tener de los antineoplásicos o quimioterápicos, ¿ya? Por lo tanto, está muy relacionada solamente a generar resistencia, pero de fármacos antineoplásicos, ya que los expulsa de la célula antes de que a veces ellos logren generar su mecanismo específico. Los expulsa de la célula. Recuerden, sí, que ellos estamos en transportadores de flujo, transportadores de salida. ¿Ya? Entonces hay muchos de estos que ya se han identificado para distintos tipos de tejidos y sus sustratos, obviamente, si vemos aquí los nombres, sus sustratos son principalmente medicamentos antineoplásicos, ¿ya? Entonces BCRP, proteínas que usualmente lo que van a hacer es generarme resistencia a los medicamentos antineoplásicos, ¿ya? Entre otras, ¿no? Que también hay aquí. Creo que esta semana también veíamos al BCEP, ¿no? Al BCEP. Son también proteínas ABC, son proteínas que permiten, ¿no? La salida de los ácidos biliares. Bueno, en este caso un rol netamente fisiológico, ¿no? Por eso no lo he mencionado. Y más me centro en las MDR, en las MRP y en las BCRP, ya que son de las más estudiadas para el tema medicamentos, ¿ya? Para el tema medicamentos, ¿ya? Y necesitan más atención ellas, ¿no? Por ser responsables, ¿no? De esta resistencia a los medicamentos, ya que les permiten una salida muy rápida de los mismos. Asimismo, los transportadores ABC, ¿no? Tienen algo en particular si los queremos ver anatómicamente. Tienen un lado importante que va a ser el lado de unión a los medicamentos, ¿ya? Un lado de unión a los medicamentos. En el lado citoplasmático, ¿no? O citoplásmico, van a tener una porción denominada, o bueno, dos porciones, porque es una proteína, denominadas NBD, ¿ya? NBD1, NBD2, ¿ya? Tienen entonces para el lado citoplásmico una porción denominada NBD, ¿ya? Son dominios, ¿ya? Los NBD son dominios. Es el dominio de unión a los transportadores ABC. Ahora, obviamente se entiende por qué están en la parte citoplasmática, ¿no? Porque recuerden que son bombas de flujo, son bombas de salida, ¿no? Por lo tanto, su zona de unión a las moléculas que van a salir es obviamente en el área citoplásmica. Bien, y estas de acá son muy conservadas, ¿no? Pero también se están estudiando de que por ahí, en estas porciones, en estos dominios, se puede estar dando algunos polimorfismos, algunos cambios, ¿ya? Que han alterado la funcionabilidad de estas proteínas.
Ahora, una función importante que tienen estos dominios es que ellos participan en el proceso previo que necesitamos para botar a una de estas moléculas que necesita ser expulsada, entre ellas los fármacos. Y es que en esta zona es donde se da la participación en la unión e hidrólisis del ATP. ¿Ya? Es aquí donde ustedes están viendo en esta imagen que se facilita la hidrólisis del ATP y que por lo tanto esta molécula que está simbolizada con esta circunferencia verde es expulsada finalmente. ¿Ya? Entonces, la porción NBD es importante para la unión del ATP, ¿no? Y para su hidrólisis misma y permita el cambio energético y la salida o también llamada de flujo, también llamada extrusión de fármacos. ¿Ya? Bien, eso es solamente para que lo veamos. Bien, ahora sí, vamos a ver a la glicoproteína P con algún ejemplito. La glicoproteína P o PGP, ¿no? También llamada así en abreviatura actualmente, la PGP, es codificada por el gen, ya saben que por eso proviene del gen ABC B1, ¿no? B1. Está presente en muchas células, ¿no? Es responsable o considerado fisiológicamente una molécula responsable de homeostasis celular, ¿ya? Se expresa en muchos tejidos, ¿no? Va desde los intestinos, glándulas suprarrenales, hígado, riñón, placenta, está en testículo, está en cerebro, ¿no? Tiene infinidad, tiene una distribución prácticamente total en el organismo. Y, bueno, quizás uno de los roles que más se ha venido estudiando, ¿no? También es la glicoproteína P a nivel intestinal, ¿no? Porque justo ahí trabaja como una bomba, ¿no? Que regresa al xenobiótico a la luz intestinal. ¿Ya? De cierta manera, entonces podemos decir que la glicoproteína P, ¿ya? Condiciona la biodisponibilidad, ¿ya? Condiciona, no la determina, pero sí condiciona la biodisponibilidad de los fármacos, ¿ya? Porque recuerden lo que hace es botarla, ¿no? Sacarla, extruirla, permitirle su salida. Y ustedes dirán, pero solamente existe la glicoproteína P para los fármacos. ¿Por qué existió entonces en nuestro organismo? ¿Qué función cumplía? Bueno, no es que cumplía, sigue cumpliendo la misma función. Y, por ejemplo, les comento que tenía principalmente la función de extraer a los xenobióticos, extraer a esas moléculas contaminantes en la célula. Ese ha sido su principal rol fisiológico y lo sigue cumpliendo. Entonces, sí es importante la glicoproteína P, porque no solamente está hecha para sacar medicamentos y con eso disminuirle su acción o generar cambio en la disponibilidad. La glicoproteína P es uno de los principales mecanismos que está distribuido por todo lugar para poder eliminar a las sustancias de desecho y a las sustancias tóxicas que han ingresado a la célula o que se han formado dentro de la célula, es decir, a esos metabolitos contaminantes o tóxicos. Bien, entonces para eso está hecha. Bueno, en este ejemplo, la más conocida es la que está en la membrana intestinal, pero como les comento, no es la única. ¿Sí? Si hablamos de la membrana intestinal, obviamente lo que hace es expulsar al fármaco y es aquí donde fue el primer lugar que se notó que afecta negativamente a la biodisponibilidad. ¿Ya? Ya que está ubicada en varios lugares, cumple un rol de salida, pero específicamente cuando está en la membrana intestinal y es aquí donde juega un rol con los medicamentos de expulsarlos de manera muy rápida, es aquí donde le afecta principalmente a la biodisponibilidad. ¿Ya? Este lugar anatómico es uno de los más estudiados de la glicoproteína P por el rol que cumple. También, bueno, tiene distintas ubicaciones, pero justo la glicoproteína P también tiene ese efecto, ¿no? En el famoso efecto de primer paso. ¿Por qué? Porque recordemos que un fármaco podría ser degradado en el lumen intestinal, ¿no? Que también es un efecto de primer paso antes de que llegue al hígado. También puede ser que en el famoso efecto de primer paso, ¿no? Que ustedes decían, algunos medicamentos pasan por este proceso. Un fármaco puede ser metabolizado por CYPs, pero no a nivel hepático, sino a nivel enterocitos, y con eso ya sufre su efecto de primer paso. Lo que nos faltaba quizás hacer mención en algún momento es que el famoso efecto de primer paso también se puede dar porque simplemente el fármaco ya se exportó por la glicoproteína P.
¿ya? Y de esa manera también cumple un efecto de primer paso. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo influye el conocer quién es su sustrato, quién es su inhibidor y quién es su inductor de la glicoproteína P y cómo esto le afecta a la biodisponibilidad o disponibilidad de fármacos. Bien, conocer quiénes son los sustratos es quiénes van a hacer esos medicamentos que son sensibles a que la glicoproteína P los excrete, ¿ya? Y obviamente esta no es la lista definitiva, ojo. Son algunos representantes que he puesto ahí. Quizás todavía no los conocemos a todos, ¿ya? Pero sí hay familias importantes que estamos aquí colocando porque son las que más estudian. Por ejemplo, antivirales, miren ustedes, antivirales, ¿ya? Tenemos medicamentos, miren por aquí, anticancerígenos, ¿no? Tenemos medicamentos anticancerígenos, tenemos medicamentos de estrecho margen terapéutico tipo dioxina, ¿no? Tipo quinidina, tenemos algunos antimicrobianos tipo eritromicina, ¿no? Entre otros, la lista es muy grande, ¿ya? Por eso es que es una de las más estudiadas, pero solamente para poner ejemplos de que existen muchos sustratos de la glicoproteína P. De esa manera, estos fármacos tienen que ser expulsados por glicoproteína P de manera fisiológica. Pero, ¿qué sucede? Justo el tema de los sustratos se estudia cuando hay polimorfismos en la glicoproteína P. A veces hay un polimorfismo, hay mucha expresión de la glicoproteína P en algunas células y por eso es que en algunos individuos, en algunas personas, ¿no?, que consumen estos medicamentos, se observa falla terapéutica, ¿no? Se observa una falla terapéutica porque rápidamente están siendo expulsados de las células sin cumplir un rol importante todavía dentro de ella. Entonces es importante conocer quién es el sustrato de la famosa glicoproteína P, ¿ya? Y recuerden que al ser de tipo proteico, bueno, ella se comporta como una proteína de transporte. Ahora, también va a existir, este es el tema que también se está estudiando mucho, el tema de cómo hay interacciones farmacológicas asociadas a la glicoproteína P. No solamente queda con saber quién es el sustrato, quién va a ser eliminado de la célula de manera rápida por la glicoproteína P, sino que también va a existir otros fármacos que consumidos en conjunto, ¿ya? Que consumidos en conjunto, que consumidos junto a otro medicamento, se van a comportar como inhibidores o como inductores de la glicoproteína B. Y de esa manera van a generar cambios ¿ya? En la acción de otro medicamento. ¿Ya? Van a hacer cambios en la acción de otro medicamento. Usualmente estos inhibidores o inductores van a tener un efecto sobre estos sustratos, ¿ya? Van a facilitar. Entonces, no solamente es hablar de genética y hablar que hay personas que tienen polimorfismos, cambios genéticos y expresan más a la glicoproteína P y por eso seguramente el medicamento sale de manera muy rápida, sino que también hay otros medicamentos que consumidos en conjunto generan cambios en la glicoproteína P. Y de esa manera van a generar que aumente, ¿no? Dos opciones, aumenta o disminuye la concentración del fármaco, ¿ya? Vamos acá con ustedes a hacer una breve relación. Si yo inhibo a la glicoproteína P, ¿ya? Miren, son inhibidores de la glicoproteína P. Si yo inhibo a la glicoproteína P, esta glicoproteína P obviamente ya no va a tener una acción esperada, ¿no es cierto? Si yo inhibo a la glicoproteína P, la pregunta para ustedes es, ¿qué le pasará a la concentración de los fármacos, ¿no? Si yo inhibo a la glicoproteína P. ¿Aumentará o disminuirá la concentración de los fármacos? Aumenta. Recuerden que es una bomba de salida. Si tú inhibes a la glicoproteína P, obviamente que es a nivel citoplásmico, es para la salida del fármaco, la salida se refiere a dónde va a ir, ¿no? Al flujo sanguíneo. ¿Qué estará pasando con la concentración del fármaco? ¿Estará aumentando o disminuyendo? ¿Qué dicen? Me acaban de participar, me dicen aumentando, ¿verdad? Algunos de ustedes. ¿Alguien va por lo contrario, disminuyendo?
¿Un inhibidor aumenta o disminuye la concentración de un fármaco? Inhibes a la glicoproteína P, si no la vas a dejar actuar, ¿no? Inhibir. ¿Qué le va a pasar al fármaco? ¿Va a aumentar sus concentraciones o va a disminuirlas? Igual, ¿qué le pasará al inductor? A ver, ¿con cuál está? ¿Inhibidor aumenta o disminuye? Antes de que veamos el ejemplo y ahí ya se den cuenta. A ver, chicos, inhibidor aumenta o disminuye la concentración. Inhibes a la glicoproteína. Ya no la dejas actuar. ¿Qué le va a pasar al fármaco? ¿Se acumula? ¿Se excreta más? Es decir, aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta es la hipótesis, ¿ya? Eso significaría que los inductores lo que están haciendo es que la glicoproteína P actúe más, ¿no es cierto? Inducen a la glicoproteína P a que ésta siga generando salida, ¿no? Salida de compuestos, entre comillas, salidas de fármacos, porque es lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Hay inductores también. Ojo que lo que más existe son inhibidores, ¿ya? Son inhibidores, ¿ya? Ahora, esto de aquí no necesariamente significa que sean muy buenos los inhibidores, ¿ya? Pero son interacciones que van a generar cambios en la biodisponibilidad del fármaco. Inhibidores, también hay algunos antivirales, ¿no? También algunos de los mismos sustratos se comportan como inhibidores. Aquí sobresalen los antifúngicos, ¿no? Que también interaccionan mucho con otros medicamentos y muchos antibióticos, ¿no? Tipo eritromicina, claritromicina, que también son inhibidores de la glicoproteína P. Y en los inductores, la lista, bueno, es bastante menor, ya todavía no hay muchos en inductores, pero sí hay algunos inductores muy severos, que obviamente me van a generar falla terapéutica. Por ejemplo, rifampicina, ya es una de las más estudiadas de inductor de la glicoproteína P, ¿no? La rifampicina. Y inclusive, bueno, aquí la lista debería ser exclusiva de fármacos, pero como estamos afectando la biodisponibilidad de otro fármaco, usualmente las interacciones no necesariamente son fármaco más fármaco. A veces consumimos fármacos más plantas. Y esta planta es una de las más estudiadas como inductor de la glicoproteína P, la hierba de San Juan, ¿no? Una planta medicinal conocida así como la hierba de San Juan. Este es un inductor, uno de los inductores más estudiados, ¿ya? Y que permite entender las interacciones de los medicamentos. Acá les he puesto solo un pequeño ejemplito para que nos demos cuenta el tema de la inducción o el tema de la inhibición. Recordando lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Que la hierba de San Juan, que es esta, bueno, acá está en nombre en latín, ¿no? Hipericum perforatum, conocida comúnmente como la hierba de San Juan, para ponerles de ejemplo, porque es una de las que más estudia inducción. Hierba de San Juan es un inductor, ¿no? Es un inductor, ¿no? De la glicoproteína P, obviamente. Y como decíamos, como era la hipótesis de sus compañeros, los inductores de la proteína G, ¿qué es lo que van a producir? ¿No? Estás induciendo a la proteína, perdón, a la glicoproteína P para que saque, para que elimine al fármaco, ¿no? Para que lo expulse, le estás ayudando a que expulse fármaco. Si le ayudas a que expulse el fármaco, lo elimine, ¿no? De la célula, significa que los niveles, las concentraciones del fármaco que están dentro de esas células, ya que está saliendo mucho, obviamente tienen que disminuir. Por ejemplo, ha sido publicado. Es una interacción entre la hierba de San Juan más un medicamento llamado digoxina, ¿no? Entonces, si alguien está consumiendo, por ejemplo, lo que dice la literatura, digoxina, y además está consumiendo la famosa hierba de San Juan, miren que la hierba de San Juan se comporta como inductor de la glicoproteína P, mientras la hierba de San Juan está generando que se active más nuestra glicoproteína P, la glicoproteína B va a empezar a ser más funcional y va a empezar a eliminar. Y si justo yo estoy tomando digoxina, bueno, la digoxina va a ser expulsada. Disminución de los niveles de digoxina. Ustedes se darían cuenta, bueno, eso está publicado, pero si esta interacción fuera con un antineoplásico, si esta interacción fuera con un antimicrobiano,
se dan cuenta la falla terapéutica que hubiera aquí, bastante peligrosa, ¿verdad? Porque los niveles no son los adecuados, ¿no? Entonces, hay falla terapéutica e inclusive aquí hay muchas interacciones asociadas a los llamados inductores. Ahora, en los inhibidores, bueno, la disminución obviamente de un medicamento te genera falla terapéutica, pero si nos quedábamos en los inhibidores, para no dejarlo ahí, la importancia que estos tienen, yo les pregunto, si se acumula mucho fármaco, ¿no? Ya nos dimos cuenta que los inhibidores acumulan fármaco porque están inhibiendo la función fisiológica que tiene la glicoproteína P, están generando que la glicoproteína P, la PGP, no los expulse. Entonces, como no los expulsa, se están quedando acumulados. Aumenta la concentración. Si aumenta la concentración, ¿cuál es posiblemente el interés clínico que van a tener los inhibidores? El interés clínico de los inductores es la falla, ¿no? Porque lo expulsó, simplemente no lo dejó actuar dentro de las células, los elimina. Imagínense, la PGP está en el intestino, que necesita obviamente ahí absorberse completamente. Imagínense si la PGP estamos hablando del cerebro, estamos hablando de otro tejido, un tejido hepático, hay falla terapéutica. Pero si la concentración aumenta, ¿cuál creen que es su importancia clínica? No es benéfica necesariamente tampoco. ¿Cuál es el posible riesgo si hay una concentración elevada del fármaco? ¿Una idea? ¿Qué puede pasar? Ya no sería falla, sino ¿qué más? Toxicidad. Toxicidad. Esos son los, porque todos dicen por qué los estudiamos, ¿no? Siempre nos preguntan los clínicos, ¿no? ¿Por qué estudiamos a estos temas de la glicoproteína P? ¿Por qué estudiamos aspectos genéticos, ¿no? Enzimáticos y de mecanismos de acción de la glicoproteína P? Porque finalmente vamos a terminar concluyendo, ¿sí? Es decir, ya cuando explicamos esto a nivel clínico, que esta inhibición, que esta inducción, la necesitamos conocer para ver cómo varía la concentración del fármaco a nivel, ¿no? del citoplasma y con eso también tener una idea de cómo va a afectar ya sea al efecto del mismo, generando falla, o también generando una cantidad excesiva de fármaco que podría generar toxicidad. Ojo, no es una regla general porque no todos los fármacos tienen una gran toxicidad, pero hay algunos que sí, ¿no? Pueden generar una gran toxicidad. Entonces, por eso se estudia que las moléculas, no solo los fármacos, ¿eh? Actualmente estamos estudiando hasta alimentos, plantas medicinales, para ver cómo se comportan con la glicoproteína P. Entonces hay también inclusive software bioinformáticos, hay mecanismos en sílico para poder yo predecir si a alguien le afecta o no a la glicoproteína P, porque estaría afectando a los fármacos y haciendo interacción farmacológica, ¿ya? Esa entonces va a ser nuestro principal representante de esta familia, ¿ya? De la familia ABC, ¿ya? De la familia ABC. Es el principal representante, ¿ya? Vamos a conocer entonces, y quiero que quede claro el tema de la glicoproteína P. Y ya lo que es resistencia lo vamos a ver en los capítulos específicos de los fármacos, ¿ya? Bien, y tenemos a la superfamilia SLC, ¿ya? La superfamilia SLC, o llamada familia de los transportadores de soluto, ¿no? Es una familia también muy numerosa, sí, es muy numerosa. Esta familia codifica también a muchas, bueno, esta superfamilia, perdón, codifica a muchas familias, ¿ya? Aproximadamente, esta tiene unas 52 familias aproximadamente, ¿ya? Y en total engloba, miren que obviamente nunca los podríamos aprender en una sola clase y obviamente nunca los podríamos recordar a todos. Tiene identificado más de 395 transportadores esta superfamilia, ¿ya? Entonces, es un poco menos, ¿no? Porque la ABC tiene mucho más, tiene muchos más de transportadores. Por eso es que hay tantos códigos. Alguien me preguntaba, ¿por qué no los llamamos con su nombre completo? Porque se complicaría mucho más. Los agrupamos por el gen que los expresa, ¿ya? Y por números, que es obviamente en base en cómo han sido descubiertos. Porque imagínense aprendernos los nombres de más de 395, obviamente imposible, ¿no? Así nada más con códigos también ya se hace imposible, al menos con las primeras letras del código ya podemos al menos saber de qué se trata, ¿no? Cuál es el rol que cumplen.
pero ya conocerlas de uno en uno se complica mucho más. ¿Ya? Entonces, estos son blancos farmacológicos, usualmente participan en lo que es la distribución del fármaco. Eh, Muy estudiados, los vamos a estudiar también mucho en el tema de los antidepresivos, ¿no? En el tema de los antibióticos, cuando hablemos de estos. Estos regulan principalmente entrada, ¿ya? Pero no está excluido que también regulen el flujo, ¿ya? En algunos lugares regulan el flujo, sí, también regulan salida, sino que más se han estudiado por su participación en entrada, ¿ya? A través de las membranas. La salida más estudiado, por ejemplo, para salida de iones, salida de neurotransmisores, ¿ya? Pero a nivel de fármacos, más para lo que es entrada, ¿ya? Para lo que es entrada o captación. El representante o la familia, ¿no?, más estudiada de los SLC es la familia OATP, ¿ya? Esta es la familia, porque recuerden, es una superfamilia, la familia OATP es de las más estudiadas, ¿ya? Y de las OATP aquí hemos puesto algunos ejemplos, ¿no?, donde ya se puede ver cuáles son los medicamentos implicados, ¿no?, que participan, estas proteínas participan en el transporte y por lo tanto modifican toda la cinética de estos fármacos, ¿no? Una de las más estudiadas, ¿no?, principalmente a nivel hepático, ha sido, o es mejor dicho, la OATP1B1. Es el transportador de captación más estudiado de los fármacos, ¿no?, principalmente por su ubicación a nivel hepático, ¿ya? Por su ubicación a nivel hepático. Y bueno, no es el único, sino también vamos a tener a OATP1A2, B3, B1, C1, etcétera, ¿ya? Ahora, la mayoría de estos transportadores, ¿no?, están siendo estudiados mucho por el tema también polimórfico. Polimorfismo se está estudiando mucho en la familia OATP porque eso está generando que haya medicamentos que no pueden ingresar correctamente a una célula. Los OATP no solamente están en el hígado, los OATP también están en el riñón, ¿ya? También están en el intestino delgado, ¿no? Principalmente, son sus tres órganos más de mayor distribución. ¿Y por qué estudian mucho el tema del polimorfismo en la familia SLC? Porque estas proteínas OATP están sufriendo cambios genéticos y que se están manifestando con la pérdida también de efectividad del medicamento, ya que este no se transporta correctamente dentro del organismo. Bien, entonces, por ejemplo, también se estudia que algunas de estas proteínas pueden estar relacionadas, por ejemplo, a alguna variabilidad genética que conduce, por ejemplo, también a toxicidades, ya que no le permites la entrada en alguna célula, no logra ingresar a alguna célula, se queda en el espacio de circulación sanguínea y puede generar también toxicidad a ese nivel, ¿no? Entonces también se estudia ese nivel. La familia, las superfamilias y sus representantes de transportadores de esta SLC están también relacionados a los dos aspectos. Por un lado, condicionan falla, ¿no?, porque no ingresa, y por otro lado, también condicionan toxicidad, ¿ya? Es importante entonces conocer que los OATP cumplen este rol importante, ¿ya? Y que el que más estudiamos, ¿no?, el que más vamos a estudiar, el que más vamos a ver es el OATP1B1, porque es a nivel hepático, es el que permite el transporte al hígado. Y ustedes saben que el hígado condiciona otra de las partes más importantes de la farmacocinética, y es la ruta metabólica. OATP-B1 y OATP-B3, ¿no?, están ubicados, ¿no?, principalmente a nivel hepático y permiten, por ejemplo, de medicamentos tipo estatinas y de medicamentos AINES y medicamentos, por ejemplo, también antibióticos, que el metabolismo sea el óptimo, ¿ya? Porque si no ingresa al metabolismo, obviamente el medicamento no se podría activar, imagínense si es un profármaco. Y los vamos a estudiar, lo voy a volver a ver a otras, no solo a la familia OATP, sino a otra familia también,
OCT, ¿se acuerdan que ustedes también habían las OCT, ¿no? Que por ahí lo vimos, OCT2, por ejemplo, que también le pertenece a la superfamilia CLC. Las vamos a ver porque su principal distribución de esta superfamilia es en el hígado y en el riñón. Por lo tanto, tiene que ver mucho más con metabolismo, ¿ya? Con metabolismo y tiene que ver mucho más con excreción, ¿no? Ahí es donde más actúan estas proteínas de transporte. Entonces, esta parte de los OATP en el riñón lo vamos a ver no solo a las OATP renales, sino a las OCT renales en la próxima clase cuando hablemos de excreción renal. Y vamos a ver la participación también de transportadores a ese nivel. Pero para que les quede un poquito más el recuerdo, esta familia participa más en metabolismo y excreción, ¿ya? Un poco menos en lo que es distribución. La familia ABC es más distributiva, ¿ya? Más le afecta a la distribución, condiciona la distribución. Y bueno, este es para que vean por qué tienen esas siglas, ¿ya? ¿Por qué tienen esas siglas y por qué solamente hay dos superfamilias? Miren ustedes, todo esto depende de los genes. Miren ustedes la nomenclatura, ¿no? Los SLC, ¿no? Los SLC, ¿no? Es la familia de genes. Miren, todos estos tienen las tres principales letras que codifican a la superfamilia de la cual derivan, ¿no? A la superfamilia de la cual derivan. Y esta superfamilia de genes ha generado familias, ¿no? Generado familias. Y aquí están las familias, ¿no? Las familias OCT, que son las familias OCTN, las familias OAT y las familias OATP, ¿ya? Estas son las principales familias de los SLC, ¿ya? De esta superfamilia. Estos OCT, bueno, aquí sí ya no llevan el nombre por el gen, si se dan cuenta, por eso cambia. Solamente la superfamilia SLC es basada en el gen que se identificó, pero ya sus familias propias llevan el nombre en base a lo que transportan, ¿no? OCT es un transportador de catiónico orgánico, ¿no? Y este de aquí, bueno, ha sido identificado también de cationes orgánicos, pero también se le encontró que transportaba carnitina, ¿no? Una sustancia fisiológica, ¿ya? Los transportadores de aniones orgánicos, ¿no? Aniones orgánicos, que es OAT, ¿no? OAT es aniones orgánicos. Y también bueno, que no solo aniones orgánicos, sino de tipo polipéptidos, es OATP, ¿ya? Obviamente los OAT son los más importantes. Y los OCT, que los vamos a ver, como les dije, en el tema renal. Ya los vamos a ver a los temas renales. Entonces, por eso llevan esos nombres, ¿ya? Estas son las familias de transportadores. Y aquí hay muchas más, ¿ya? Porque son muchas las familias, ¿ya? Aquí hay muchas más de las familias, miren, de los propios SLC, los PEP, los MCT, los CNT o NT, que son transportadores de nucleósidos, hay transportadores de monocarboxilatos y transportadores de péptidos, ¿no? Depende ya de lo que transportan, se clasifica la familia. Entonces, la familia sí está basada en lo que transporta y la superfamilia está basada en el gen que permite su expresión. Bien, hasta acá más o menos tenemos, miren, los LC, ¿ya? Que son los transportadores de ácidos biliares. Estos son muy estudiados porque tienen de la familia SLC y de la familia ABC. Y de las ABC, miren que son los genes, ¿no? De las ABC, hasta aquí, los ABC, tenemos principalmente a la glicoproteína P, ¿no? A la glicoproteína P y también recuerden a las proteínas de resistencia múltiple, ¿no? O MRP, o también llamadas BCRP, a las que eliminan múltiples drogas y tóxicos, ¿ya? Las BCRP, ¿no? Entonces, no solamente era la glicoproteína P, sino que nos hemos centrado en ella porque es la más representativa de la familia ABC, pero también hay los MRP, los BCRP, ¿ya? Entonces, estas son las principales, ojo, no son todas, por eso, o sea, que hablé más de 300, más de 500 agrupadas en 50 o en 60 familias, ¿ya? Pero estas son las más estudiadas para el tema medicamentos.